Hola a todos, vamos a estar continuando con nuestra clase de lenguaje C. Y antes de continuar vamos a hacer un pequeño repaso acerca de algunos conceptos muy importantes que uno debe entender para poder escribir en un lenguaje de programación. Primero vamos a definir qué es algoritmo, o sea, vamos a repasar nada más ya que definimos en la clase anterior. Son secuencias de pasos. Uno escribe de manera secuencial y ordenada para que la computadora pueda ejecutar esos pasos. Y vamos a ver algunas características del algoritmo. Es lo que debe tener o cumplir un algoritmo. Primero que tiene que ser es preciso. Significa que se debe indicar en qué orden se va a ir ejecutando los pasos. Debe estar definido. Si un algoritmo yo ejecuto 2 veces, debe arrojar el mismo resultado. Debe ser finito, debe terminar en algún momento el algoritmo. Debo cuidar para eso no entre en un ciclo infinito. Debo cuidar que no haga algunas operaciones prohibidas de operaciones matemáticas, por ejemplo, división por cero. Entonces no va a tener un final mi algoritmo. Debe ser legible, este es muy importante porque la otra persona tiene que entender lo que yo escriba. Por ejemplo, se debe usar correctamente los espacios, las tabulaciones para indicar que una sentencia comienza en una parte y termina en otra parte. Eso es muy importante, se debe definir variables que se entienda. Todo eso hay que manejar. Y también es muy importante comentar el código para que futuramente uno pueda volver a repasar, o si otra persona comienza a mirar el trabajo, pueda entender por qué se definió una variable, con qué objetivo. Por eso también es muy importante los comentarios. Y debe definir 3 partes: entrada, proceso y salida. En entrada, todo lo que el usuario pueda ingresar para sus respectivos tratamientos de ese proceso. Luego, en salida, es muy importante, no solamente yo voy a dejar en el proceso que termine y que no me arroje nada, debo indicar qué es lo que quiero al final de todo. Eso es salida. Es un programa informático. Por una definición corta, sabemos que es una secuencia de instrucciones escritas para realizar una tarea específica en una computadora. Un programa es un algoritmo que tiene un objetivo que soluciona un problema y está escrita en el lenguaje de la computadora. Son los datos, todas las palabras, cifras, números, todas las letras que uno suministra a la computadora como entrada. La máquina, o sea, la computadora almacena en un determinado formato. Veremos que el dato tiene sus tipos. Vamos a mirar en el siguiente: tipos de datos. Por ejemplo, están los tipos de datos fundamentales y derivados. Vamos a dar ahora los tipos de datos fundamentales nada más. Son los enteros, los real que tienen decimal, carácter es de una sola letra, cadena de carácter que puede ser una palabra, o sea, ya es una cadena de letras. Para el entero se utiliza la palabra reservada int. De esta forma se puede declarar una variable int, número, y se le puede asignar un valor. Más adelante vamos a mirar cómo se asigna un valor. Esto significa asignación. Luego
Otro ejemplo de tipos de datos es el real, que es un decimal. Entonces podemos utilizar la palabra reservada float. Para una letra solamente, una variable con una sola letra, se utiliza char. Y para la variable que tiene una cadena de letras, o sea que pueda almacenar palabras, se debe utilizar char. Y entre corchetes, el tamaño de la variable. ¿Sí? ¿Cuántas letras puede contener una variable? En este caso, en este ejemplo, palabra tiene 10 espacios. Entonces yo escribo, por ejemplo, hola adentro de esta palabra y solamente está ocupando 4 espacios. Significa que puedo almacenar más 6 espacios en esta variable. Y cada espacio o letra ocupa un tamaño, o sea, ocupa un lugar. Son los tipos de datos. Ahora vamos a mirar función print. Es lo que habíamos visto en la clase anterior. Habíamos hecho algunos ejemplos. Sirve para escribir datos en la pantalla en un formato determinado. Según el tipo de dato, tiene su tratamiento en el print. Que ustedes escribían en Informática 2 como imprimir o escribir. Entonces, en este caso, el print tiene 3 tipos de información. Son texto, será mostrado por pantalla tal cual está escrito. Por ejemplo, si entre comillas yo escribo bienvenido, me va a mostrar así mismo lo que está dentro de la comilla. Secuencia de escape significa que yo puedo dar 2 tipos de órdenes a mi impresión. Si yo quiero dar, por ejemplo, un salto de línea, escribo barra invertida, una N, de esta manera. O si yo quiero dar un espacio de tabulador, escribo barra invertida, una T. Esas son las secuencias de escape. Luego están las especificaciones de formato. Si yo quiero mostrar el valor de una variable, ya sea numérico o decimal, según el tipo de variable, debo colocar un formato. Y eso vamos a dar un poquito más adelante en una tabla especificando qué se utiliza para cada formato, o sea, para cada tipo de datos. Eso se utiliza el símbolo de porcentaje. Por ejemplo, el porcentaje de se utiliza para el tipo de dato entero o int. Si mi variable es entero y quiero imprimir el valor de la variable, entonces debo escribir porcentaje de en el lugar donde yo quiero que muestre ese valor. Vamos a dar un pequeño ejemplo de esto para que se entienda mejor. Entero con signo, entonces es porcentaje de. Porcentaje f para el tipo de dato float significa real con signo, o sea, un número decimal cualquiera. Luego está char, que es para el tipo de dato de una sola letra, entonces escribo porcentaje C. Para cadena de caracteres o palabras, si yo utilizo el char con el formato, con el corchete y un tamaño, entonces debo escribir porcentaje S. Aquí algunos ejemplos. Print y comienza con una comilla, luego aquí comenzó con barra invertida y una N. ¿Qué significa barra invertida y N? Significa que debe tener, o sea, al inicio va a dar un salto de línea. Comenzar con un salto de línea y luego estos valores, o sea, estos datos. Valores, porcentaje de, significa que inmediatamente después del 2 puntos y después de este espacio se va a escribir el valor de la variable que se especifica después de que termina la comilla. Entonces, esta variable entero
se va a imprimir, va a mostrar en esta parte. Porcentaje D se le indica el tipo de datos. Porcentaje F significa que después de una coma se va a imprimir un valor con el tipo de datos decimal. Ejemplo de salida por pantalla, valores 2 y 2.3. Significa que el valor de mi variable entero fue 2 y el valor de mi variable real fue 2.3. Luego está la función scanf. ¿Para qué sirve la función scanf? Es lo contrario a la función print. En función print solamente me permite visualizar un mensaje, un resultado de una computadora, o sea, de un proceso. En la función scanf, en cambio, me permite escribir o ingresar datos a la computadora. Entonces, también, dependiendo del tipo de dato que se quiere tratar, tiene un formato especificado. Y para eso se utilizan también los mismos formatos, que son porcentaje D para entero, porcentaje F para decimal, porcentaje C para carácter, porcentaje S para cadena de caracteres. Eso pueden ir repasando todo lo que sea formatos para printf y scanf. Un ejemplo de scanf. Aquí vamos a dar un ejemplo de códigos que se utiliza para lenguaje C. Esta es una estructura. Aprovechando este momento de explicar un poco de scanf, también podemos aprovechar rápidamente para repasar la estructura así de un código, o sea, la estructura de un programa en C. Comencemos con el scanf. El scanf, la primera parte, especifica el tipo de variable que se va a solicitar al usuario. Luego, después de la coma, se escribe la variable, y antes de la variable se utiliza el símbolo ampersand. Esto es como regla general. Para poder solicitar un valor se debe escribir de esta manera. Es para que pueda almacenar dentro de la memoria este valor que se está ingresando. Ahora, aprovechando, vamos a mirar un poco de estructura. En la primera parte es la cabecera del programa, se escriben las librerías, y estas librerías significa que tiene adentro una serie de funciones habilitadas para poder escribir o usar dentro de mi función principal, que es main. Por ejemplo, este print está dentro de una función. No puedo dejar de usar librería y escribir print, por ejemplo. Entonces, debo utilizar que la librería que contiene print para que me sea válido. Asimismo para scanf. Estos dos utilizamos entonces la librería std, y significa de input output, y stdlib es para otra cosa. Bueno, ahora vamos a mirar las expresiones y operadoras más utilizadas. Los operadores son los que nos permiten realizar una operación aritmética, y podemos usar el símbolo más
Para la suma, para la diferencia, utilizamos este símbolo menos. Para multiplicar, utilizamos el asterisco. Vamos a mirar directamente algunos ejemplos. Operadores aritméticos, usamos suma, resta, multiplicación, división. Y si queremos obtener el resto de una división, podemos usar porcentaje. Luego están los operadores de asignación. ¿Qué son los operadores de asignación? Son los que me permiten cargar un valor a una variable. Aquí tenemos algunos ejemplos. Si yo coloco de esta manera una variable distancia más igual 1 equivale a distancia es igual a distancia más 1. Es una manera resumida de escribir, una manera corta de escribir esta función, o sea, estas asignaciones. Luego están los operadores relacionales. Si yo quiero contar, por ejemplo, algo de igualdad, debo escribir dos iguales siempre. Menor que, mayor que, menor o igual que. Esto se utiliza mucho para un ciclo, por ejemplo, una condición. Si la variable es menor que algo, o en un ciclo, mientras el número sea menor o igual a 100. Entonces utilizamos esta expresión. Los operadores lógicos, si quiero expresar esta variable es mayor que esto y esta variable es igual a esto. Un ejemplo nada más. Entonces, para la expresión y vamos a utilizar dos veces el símbolo de ampersand. Para la expresión por utilizamos dos veces la barra paralela. Ahora vamos a mirar algunos ejemplos de cómo podemos traducir al lenguaje C algunos ejercicios. Vamos a mirar algún ejercicio que ustedes ya conocen. Por ejemplo, factorial. Factorial. ¿Qué es factorial? Construir un algoritmo que permita obtener el factorial de un número dado. El factorial de un número es el resultado de multiplicar dicho número por los valores inferiores al mismo hasta la unidad. El factorial de 0 es igual a 1. Bien, como ustedes saben, factorial significa si yo ingreso un número, se debe multiplicar por los anteriores a ese número y me debe dar un resultado. En este caso yo ya tengo un código, no vamos a profundizar la lógica ya que son cosas que ustedes ya dieron. Pero sí, ¿cómo podemos traducir esto al lenguaje de programación C para poder familiarizarse? Podemos presionar, si utilizan Windows, la combinación de tecla Windows y flecha izquierda. Entonces me manda esta flecha a la pantalla del lado izquierdo y aquí Windows flecha derecha. Vamos a dar nuevo. Aquí escribo el proceso factorial. Si quiero puedo guardar antes. Debemos escribir primero. ¿Qué escribimos antes? Include primero de la librería de entrada y salida. Luego escribo mi función principal que va a tener un 0 si es que hace todo bien. Ahora, este proceso factorial.
Entonces puedo inicializar con variables con 0, 1, es igual a 1. Fíjense que de esta forma antes ustedes escribían, pero a diferencia con punto y coma, nosotros vamos a escribir con coma para indicarle, pero tenemos que indicarle qué tipo de variable es. Entonces le ponemos int, entero, y entre coma escribo los demás. Significa que todos son enteros. Si yo quiero escribir otro tipo de variable, puedo escribir en otra línea, especificando qué tipo, si es float, si es char. Puedo mezclar en una sola línea. Bien, aquí inicié. Ahora debo pedir al usuario que me ingrese un valor para poder realizar su algoritmo de factorial. Si ustedes tienen otro algoritmo de factorial, igual pueden utilizar. No importa eso, lo que yo quiero que ahora ustedes se familiaricen y aprendan a utilizar la estructura de control, como mientras, los si, saber utilizar print, scan, y todo eso, lo básico, como para ir avanzando. Entonces aquí vamos a pedirle al usuario que me ingrese un valor. Asimismo vamos a escribir leer n. Entonces en este caso scan directamente sin mensaje estamos haciendo ahora, pero la idea es traducir nada más. Scanf, y voy a utilizar porcentaje n, significa leer n. Hasta ahí, si yo pruebo, me va a aparecer un espacio para que yo pueda ingresar un valor. Luego vamos a escribir mientras c sea menor o igual a n. Entonces en f se va a multiplicar f por c. C va a ser igual a c más 1. Aquí escribimos while, que es mientras c sea menor o igual a n. Siempre debemos especificar este símbolo de llave para poder definir dónde comienza y dónde termina este while. En nuestro algoritmo o pseudocódigo, nosotros le indicamos con fin mientras, para poder saber dónde comienza y dónde termina. Aquí nuestro fin while, o sea, fin mientras, va a ser la llave cerrada. Aquí escribo f es igual a f por c. Y debe tener punto y coma siempre al final. Al final de una declaración de variables, o al final de una asignación a una variable, sí o sí debe tener un punto y coma. No se escribe punto y coma cuando se inicializa, por ejemplo, un ciclo o un si, que a diferencia de los demás utiliza el símbolo de para abrir, utiliza llaves. C es igual a C más 1. Bueno, aquí terminó mi fin mientras, y acá voy a poder imprimir. Print, el factorial es, ¿se acuerdan que debemos especificar qué tipo de variable quiero que se escriba inmediatamente después de mi espacio? Y aquí escribo, lo que quiero es imprimir esta variable f. En este caso escribo f directamente. Y luego escribo punto y coma. No se olviden del punto y coma. Ahí puedo ejecutar. Si a ustedes no le ejecuta, entonces deben escribir el get al final de todo. Antes de retornar, escriben get. Para escribir get se escribe otra función, o sea, se declara otra cabecera. Vamos a compilar.
Vamos a guardar. Pueden ir guardando ustedes en algún lugar. Voy a guardar en el escritorio. Primer ejemplo. Bueno, como ven, esto ya está ejecutando y no me está pidiendo, no me está informando de nada porque yo no escribí nada al inicio. Esa es la diferencia de que si uno no escribe print esta parte o imprimir algo, no voy a saber a qué se refiere, pero vamos a completar eso. Aquí por ejemplo escribo un número 5, el factorial es 120. Bien, él me realizó este cálculo. Ahora vamos a corregir un poco en este y traducir igualito, ¿verdad? Imprimir, ingrese un valor para calcular el factorial. Entonces, aquí lo que yo voy a hacer es, antes de scan, que yo escribí acá antes de leer, entonces escribo print y entre comillas mi mensaje. ¿Ven? Estamos traduciendo igual. Ahora vamos a ejecutar. Ingreso un valor para calcular el factorial. Fíjense que inmediatamente me está pidiendo sin dar un lugar, o sea, un salto de línea. Y si yo quiero que dé un salto de línea, ¿qué debo escribir? Si pongo aquí antes, me va a escribir antes el salto de línea y no va a cambiar. No va a cambiar a la hora de pedirme para que yo escriba. Siempre va a ser seguido a esto. Pero yo quiero que me dé un salto de línea al final. Entonces aquí escribimos salto de línea. Y ya está abajo el espacio para que yo pueda ingresar el valor. Ingreso un valor 5. El factorial es 120. Si ustedes no les ejecuta, tienen que escribir el get, si utilizan Windows, get, solamente así. Pero para esto necesitamos de otra librería que se llama conio.h. Y ya está. Y con esto, entonces, escribimos nuestro primer ejemplo. Y ahora vamos a les voy a dar algunos ejercicios para que ustedes puedan continuar.